Hola, estimados y estimadas estudiantes del cuarto medio. Aquí José Calderón, profesor de historia. Venía a contarles en este pequeño video introductorio el tema, los contenidos principalmente que vamos a trabajar en la guía 4, esperando que hayan tenido un par de semanitas ahí de, comillas, vacaciones, de descanso, de relajo, y hayan tenido una buena semana con el trabajo de arte, y para ahora empezar a trabajar con los contenidos que quedamos pendientes desde abril. Fundamentalmente en esta cuarta guía vamos a trabajar el contenido, funciones y órganos del Estado, refiriéndose principalmente a lo que se conoce comúnmente como los poderes políticos o la división de poderes del Estado de Chile. En la unidad, seguimos trabajando en la unidad de régimen político y constitucional chileno, y el objetivo de aprendizaje, el aprendizaje esperado, perdón, para cuarto medio va a ser analizar la forma en que la Constitución organiza el Estado chileno en diferentes funciones y órganos públicos que poseen atribuciones específicas y complementarias. Entonces, nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente la forma en que el Estado chileno se organiza, hemos definido algunos conceptos como gobierno, como república, como democracia, y lo que en esta guía vamos a trabajar va a ser fundamentalmente analizar de qué manera está constituido, organizado el Estado chileno en lo que se ha llamado estos tres poderes. La idea de los tres poderes, de los poderes públicos, de la división de poderes, es una idea que viene fundamentalmente desde el siglo XVIII, XIX, cuando Montesquieu plantea su teoría clásica de la división de los poderes. En ese tiempo se hablaba de la separación de los poderes, fundamentalmente porque lo que se intentaba era terminar con la idea absolutista de que una sola persona tenía todo el poder, de que era el rey o el monarca absoluto quien poseía atribuciones legislativas, judiciales y ejecutivas. Por ende, el poder en ese momento, para darle mayor independencia a cada uno de ellos, se separa, se divide. Hoy en día, más que hablar de la separación de los poderes o la división clásica esta de los poderes que hablaba Montesquieu, se habla fundamentalmente de la separación de funciones. El primer tema que vamos a trabajar nosotros en la guía de aprendizaje tiene que ver con este concepto. ¿Qué significa separación de funciones? ¿Cuál es la diferencia con la separación de poderes o con la separación de órganos? Porque principalmente para organizar el Estado y para poder llevar a la práctica cada una de las funciones que debe cumplir cada poder, hay una serie de órganos constituidos para poder llevar a cabo las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Existe un órgano, digamos, para cada uno de estos poderes, que está constituido por varias personas o varios órganos diferentes. Eso va a ser el primer concepto que vamos a trabajar en la guía. El segundo tema, ya metiéndonos de lleno en las funciones, va a ser ir analizando de una las tres grandes funciones, digamos, del Estado chileno. La función ejecutiva, que tiene principalmente como objetivo ejecutar o gobernar, como veíamos en la clase, en la guía anterior. El poder ejecutivo es quien en cierta medida asume la conducción del gobierno de un país. Y esa conducción de ese gobierno está fundamentalmente representado por el presidente de la República, quien tiene ciertas atribuciones, quien tiene ciertos requisitos para poder llegar a su cargo y quien tiene ciertas funciones específicas que cumplir. Ese va a ser el segundo gran tema que vamos a trabajar en la guía, viendo principalmente ahí algunas características del presidente en Chile. Sigue siendo una república muy presidencialista, es decir, la organización del Estado chileno como república, que se caracteriza por esta división de poderes, tiene como especial característica la importancia o las distintas atribuciones especiales que tiene el presidente de la República. Está muy como cargado ahí el tema de lo que es el poder ejecutivo. Y eso es lo que vamos a trabajar ahí con las actividades que van insertas en la guía. También en la guía vamos a trabajar la segunda función, el llamado Poder Legislativo chileno, que es aquel que tiene la facultad o la obligación de la constitución o la formulación de leyes. No solamente la formulación de leyes nuevas, sino que también la revisión de leyes ya antiguas o la derogación, es decir, eliminación de algunas leyes cuando se considere necesario.
Entonces, en ese sentido, el Poder Legislativo está representado por el Congreso, y el Congreso fundamentalmente el Congreso Parlamento se refiere a la instancia, a la institución en la cual se juntan los parlamentarios a parlamentar, a discutir todo lo que tiene que ver con la normativa. Pero no solamente la función legislativa tiene como objetivo generar leyes, sino que también el Congreso o el Poder Legislativo tiene otras atribuciones que también vamos a trabajar ahí en la guía, fiscalizadoras principalmente de los otros poderes. Y también hay una cuestión ahí interesante, que no solamente es el Congreso el que puede proponer algunas leyes. El presidente de la República, como decíamos anteriormente, tiene ciertas atribuciones, y algunas de ellas especiales es que el presidente también puede proponer una ley. Y en tercer lugar está la función judicial o el Poder Judicial chileno. Aquí vamos a conocer un poco las instituciones que componen el Poder Judicial chileno, y vamos a conocer un poco cómo en el año 2000 se inicia un proceso profundo a la justicia chilena, que es la reforma procesal penal, que de alguna manera cambió la lógica de la justicia que había en Chile, desde una justicia donde todos en cierta medida eran culpables y se debería demostrar lo contrario, a una lógica donde la persona es inocente, digamos, hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre su culpabilidad. Por eso se integran una serie de actores que vienen ahí especificados en la guía que vamos a trabajar. La idea de trabajar fundamentalmente estas tres funciones o los tres poderes del Estado es que lo vayan ustedes trabajando con ejemplos concretos. En la guía, que se lo voy a mostrar ahora, vienen hartas actividades que tienen que ver con relacionar ustedes conceptos que van a tener que definir con ejemplos reales, con ejemplos concretos. O sea, una función del presidente de la República es emitir algún indulto, otorgar indulto, y hay ejemplos. El presidente, o usted sabe si el presidente ha emitido algún indulto a algún condenado por algún delito, y ahí ir colocando los ejemplos. Eso va a ir específico en la guía de todas formas, que se la voy a mostrar en este momento. La guía, chicos, está fundamentalmente pensada en el texto de estudio, en el libro de ustedes, el libro que pudieron ir a buscar físicamente si no lo tenían ustedes, y si no pudieron ir a buscarlo físicamente, también está en digital para que lo puedan descargar. La guía principalmente, como les decía, trata el primer tema de la separación de funciones, separación de poderes, ahí discutir un poquito sobre el tema, que es lo que hoy en día en realidad se trabaja. El segundo gran tema, como les decía, en el Power que les monté anteriormente, tiene que ver con la función ejecutiva y todo lo que es el poder ejecutivo y las atribuciones del presidente. Ahí las actividades van con sus páginas respectivas. Posteriormente, el tema 3 es la función legislativa, todo lo que tiene que ver con la función del Congreso, con la promulgación de leyes y las otras atribuciones que tiene el Congreso. Y por último, la función judicial, que tiene que ver con el poder judicial, con los tribunales de justicia. Y por último, viene ahí una reflexión donde lo que ustedes deben es evaluar el funcionamiento del Estado chileno y de esta separación de funciones, y de qué manera ustedes creen que está funcionando en realidad esta organización del Estado chileno. Entonces, eso es principalmente la guía. Les dejo ahí mi saludo grande. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en hacerla por los correos. Y recuerden estar atentos ahí a la clase, que si no me equivoco es el día martes, ¿ya? Para que estemos atentos también ahí a la clase y este video lo podamos utilizar. Un abrazo grande, que estén bien. Chao, chao.